Bombazo absoluto. Terremoto de magnitud histórica en Can Barça. Lo que te voy a contar hoy no lo había pronosticado ni el mismísimo Nostradamus, ni el Pulpo Paul en sus días de gloria, ni el algoritmo de ninguna red social. El fichaje que nadie esperaba ha encendido a la afición blaugrana y ha puesto al madridismo a temblar como un flan. Hablamos de William Saliba. Sí, lo has oído bien. El muro francés, el central que ha convertido la Premier en su patio, aparece en el radar del FC Barcelona y el simple rumor ya ha dinamitado tertulias, timelines y conversaciones de bar. Si llevas el escudo en el pecho y el orgullo culé en la garganta, quédate, porque hoy vamos a pintar un retrato épico, táctico y emocional de lo que supondría ver a Saliba vestido de blaugrana. Y lo haremos con nombres, imágenes, escenarios y un mensaje claro: el Barça vuelve a marcar territorio. Antes de que te pongas nervioso con las típicas cantinelas de no hay dinero, no se puede inscribir o es imposible competir con la Premier, respira y recuerda. ¿Cuántas veces has escuchado esas frases justo antes de ver a Lewandowski sonreír sobre el césped del Camp Nou? ¿Cuántas antes de que Gundogan posara con la camiseta? ¿Cuántas antes de que Joao Félix aterrizara entre aplausos? Esta película ya la hemos visto. Cuando la Caverna Blanca se pone a repartir certificados de defunción, Laporta saca un jaque en 3 jugadas y el relato se desmorona. No prometemos castillos en el aire, prometemos analizar por qué este movimiento, improbable para unos y lógico para otros, encaja como anillo al dedo en la reconstrucción deportiva, identitaria y psicológica del Barça. Vamos a empezar por lo obvio. El fútbol moderno se sostiene sobre parejas centrales que cambian competiciones. Piensa en los ciclos más dominantes de Europa y verás una constante, una defensa que manda. El Barça ha tenido etapas recientes en las que el talento arriba era luz pura, pero la base atrás hacía agua en noches grandes. Eso te da liga, te da rachas, te da ilusión, pero a la hora de la verdad, cuando la Champions se convierte en ajedrez, necesitas muralla, lectura, intimidación. Saliba junto a Ronald Araujo no sería solo una buena pareja, sería una declaración de intenciones. El uruguayo aporta agresividad, timín, liderazgo y alma de capitán. El francés suma velocidad punta, lectura adelantada, juego de pies limpio y una serenidad de hielo. Complementarios, asimétricos y, sobre todo, aterradores para cualquier punta que viva de ganar duelos. Imagina el Spotify Camp Nou reabierto, noche europea, mosaico en las gradas, el himno vibrando en el estómago. En el túnel, los rivales miran a la izquierda y ven a Araujo. Miran a la derecha y ven a Saliba. No es una defensa, es un mensaje. Aquí no pasas. Y ese mensaje, que para algunos es solo poesía, en la mente de un delantero es un grillete. Reduce el margen de error, empuja la banda hacia afuera, apaga los amagos, obliga a jugar de espaldas. La mitad de los goles se marcan antes del disparo, en la duda. Si el Barça es capaz de sembrar duda en los atacantes top, la balanza vuelve a nuestro lado. Pero no nos quedemos en la épica, bajemos al césped táctico. Con Flick, la idea culé viene con presión coordinada, basculaciones rápidas y laterales que se activan arriba. Ese modelo exige centrales que vivan cómodos a campo abierto, con 40 metros a sus espaldas. Araujo ya sabemos que es un lobo en ese contexto. Saliba es otro depredador del espacio largo. Cuando un equipo rompe tu primera línea de presión, los centrales pasan a ser mediocentros defensivos gigantes. Deben calcular ángulos, orientaciones corporales y la carrera del rival como si fueran físicos aplicados al deporte. Saliba destaca ahí, no llega deslizando por desesperación, llega de pie, orientando la jugada hacia afuera, encogiendo el campo. La consecuencia es inmediata. El equipo respira, los interiores reciben de cara, el extremo puede atreverse en el 1 contra 1 sabiendo que, si pierde, detrás hay red de seguridad. A nivel de salida, el Barça no puede conformarse con despejar y rezar. El ADN manda construir, aunque a veces el pase sea vertical y agresivo. Saliba no es un patapum de los de antaño. Control orientado, pase tenso a la base, ruptura entre líneas y el interior aparece, conducción para fijar si nadie salta. Ese pequeño detalle, una conducción que obliga al mediapunta rival a decidir, abre ventanas ofensivas. O saltas y te rompes por dentro, o no saltas y te meto en campo rival con ventaja. Y si a eso le sumas la zancada de Araujo cuando decide romper, el Barça gana una amenaza doble desde atrás que desordena al adversario. El fútbol de élite es obligar al otro a equivocarse. Saliba multiplica la probabilidad de que el rival elija mal. Ahora, el elefante en la habitación, la narrativa madridista. Vendrán con la lista de excusas de siempre.
que si dopaje financiero en sentido creativo, que si la liga debería intervenir, que si el Barça está acabado. La hemos oído tantas veces que ya suena a playlist vieja. La realidad incómoda para ellos es que un movimiento así les reta en el punto donde más les duelen las costuras, la estabilidad defensiva. Ellos construyen ilusión desde las portadas y el ataque vistoso. El Barça, cuando compite por todo, lo hace desde el equilibrio y el control emocional. Saliba no es solo un fichaje. Es un apagafuegos estructural. Porque cada despeje tenso que se convierte en pase, cada carrera de un extremo blanco que muere en una anticipación, cada contra que abortas con lectura y no con patada, es moral que sube para los tuyos y moral que se desangra en los otros. Pausa para el espectador. Si has llegado hasta aquí, es porque te vibra el corazón culé. Te propongo un juego en comentarios. Escribe muralla si crees que Araujo y Saliba sería la mejor pareja defensiva del mundo. Y ajedrez si piensas que la clave real estaría en cómo esa pareja permitiría a los centrocampistas volver a mandar sin mirar atrás. Te leo. Volvamos. Comparaciones. A veces se abusa de invocar leyendas, pero aquí encaja. Saliba tiene la serenidad de Márquez en el primer pase, el colmillo competitivo de Puyol en el duelo y una modernidad de perfil Piqué en conducción sin perder la cabeza. No es una copia de nadie, es síntesis de virtudes que el Barça ha tenido por separado y que ahora podría reunir en un mismo cuerpo. Y la pareja con Araujo no sería jerárquica, uno jefe y otro escudero, sino pendular, si uno salta, el otro barre, si uno conduce, el otro equilibra, si uno cae a banda, el otro achica área. Las mejores duplas del mundo hablan sin hablar, ese lenguaje silencioso se aprende, pero si el talento ya trae gramática, el aprendizaje es meteórico. No nos engañemos, parte del magnetismo de este posible fichaje es emocional. La afición culé necesita símbolos de resurrección, hitos que anuncien hemos vuelto más allá de un gol bonito un fin de semana. Un central de élite manda un mensaje distinto a un extremo de highlights. Promete constancia, promete noches grandes en las que no se sufre cada centro lateral. Y eso, para la autoestima del proyecto, es oro. Imagina la presentación, el eco internacional, la narrativa cambiando de dirección. En Londres, sorpresa, en París, orgullo dividido, en Madrid, silencio incómodo. En Barcelona, ilusión. Y la ilusión bien gestionada no es humo, es combustible para el proceso. Cierro esta primera parte con una escena que quiero que guardes. Clásico en el Bernabéu, minuto 12. Vinicius se encara por izquierda. Bicicleta, amago, pausa. Araujo le tapa la línea de fondo. Saliba cierra por dentro. Toque de más, robo limpio, salida por dentro, 3 pases, transición lanzada. La grada murmura. Ancelotti arquea las cejas. El comentarista suelta, qué fácil hace lo difícil la pareja del Barça. No es un highlight aislado, es el patrón que vuelve. Y cuando el patrón vuelve, la confianza se instala. Esa es la puerta de entrada a todo lo demás. Entremos a quirófano, abramos el pizarrón y pongamos nombres propios. ¿Qué cambia exactamente con Saliba en el ecosistema de Flick? Primero, la altura media del bloque. Con una pareja que domina el espacio largo, puedes defender 10 metros más arriba sin jugar a la ruleta rusa. Eso significa reducir metros a tu espalda, comprimir al rival y convertir su salida en una secuencia de decisiones difíciles. Cada pase horizontal robado por Gavi o por un extremo aplicado como Lamine es un contraataque con el rival mal perfilado. El círculo virtuoso empieza atrás, pero explota arriba. Segundo, la estructura de vigilancia. En fase ofensiva, el Barça suele dejar 2+1 en prevención, 2 centrales y un mediocentro que báscula para apagar contras. Si el +1 es Oriol Romeu, Christensen como pivote circunstancial o un interior reconvertido, su toma de decisiones mejora cuando sabe que detrás tiene centrales que no se parten en el primer desmarque. Saliba, por perfil, permite que el +1 sea más agresivo y salte a robar antes. Si el pase logra filtrar, él llega a corregir. Esa microseguridad multiplica la agresividad en la zona de pérdida. Fútbol de élite, roba arriba, castiga pronto, manda siempre. Tercero, la salida de 3 encubierta. Con laterales altos, uno de los centrales suele cargar la conducción para generar superioridad en primera línea. Saliba tiene ese recurso y una virtud escasa, conduce sin perder el tempo del pase. Si el rival no aprieta, te pone en campo contrario, si aprieta, filtra por dentro. Y cuando el balón entra limpio a Pedri o a De Jong entre líneas, el Barça deja de empujar paredes y empieza a abrir puertas.
La sensación de fluidez nace de detalles que no salen en el resumen. Medio metro a favor en el primer control, un rival que llegaba tarde porque dudó, un pase tenso que quitó una ayuda. Eso se fabrica desde atrás. Ahora, bajemos a escenarios con nombres de rivales. Clásicos. Vinicius, con campo, es dinamita. Sin campo y con dos centrales que leen, es fuego artificial mojado. Su recurso cuando no puede acelerar es la falta provocada, la pausa, el roce. Araujo ahí es élite absoluta. Saliba añade el segundo cerrojo para cuando el brasileño se invierte o cae al otro costado. Bellingham vive de la sensación de inevitabilidad, de llegar al área con el timing perfecto. ¿Cómo se corta eso? Cerrando línea de pase al carril central y obligándole a recibir de espaldas lejos del área. Saliba no salta a morder por instinto, espera el toque, mide, roba con el cuerpo. Dos acciones así al inicio del partido y has apagado la mecha del nuevo héroe de portada. City de Guardiola. Haaland no necesita 8 toques, necesita 1,5. ¿Qué hace diferente a Saliba en ese duelo? Su primer paso hacia atrás sin pánico y su uso de brazos legal para desestabilizar el punto de apoyo del noruego. Si puedes obligarle a recibir un metro más lejos y medio perfilado, has ganado media jugada. Además, cuando Rodri y De Bruyne rompen por dentro, el central que no persigue sombras y mantiene la línea recta de área es el que evita el pase de la muerte. Saliba es disciplinado, no vende su posición por una pelota que no puede ganar. Parece poco, es todo. PSG con Mbappé. El compatriota de Saliba es el rey del espacio corto-largo. La vacuna no es correr más, es orientar su carrera a la zona donde pierde ventaja, hacia la línea, sin ángulo de tiro ni pase interior. Saliba en carrera lateral, hombro con hombro, sin comprar amagos, es un antídoto que ya hemos visto en Premier con extremos de perfil similar. Y si Kylian flota por dentro, la lectura para saltar sin partir la saga es clave. Aquí aparece la química con Araujo, uno achica, el otro cierra segunda jugada. Si eliges bien 3 veces seguidas, el PSG empieza a circular sin mordida. El tiempo corre a tu favor. Hablemos del efecto psicológico, ese fantasma que no se mide en estadísticas pero decide eliminatorias. Cuando un equipo asume que no va a marcar fácil, la toma de decisiones se contamina. El extremo evita encarar porque hoy no es el día. El mediapunta fuerza tiros lejanos, el lateral centra por inercia. Ese contagio de impotencia es el mayor triunfo de una saga. La muralla no solo tapa disparos, instala dudas. Y la duda, repetida, se transforma en resignación. El Barça, en sus mejores noches europeas, ha sido especialista en eso, en convertir un partido de fútbol en un examen de paciencia para el rival. Con Saliba, ese retorno al control mental está más cerca. No olvidemos el efecto espejo, lo que ganas atrás se nota delante. Un extremo encara con otra alegría cuando sabe que, si pierde, no deja un incendio. Un interior arriesga un pase vertical si no teme que la pérdida se convierta en ocasión. Hasta el portero respira de forma distinta cuando su primer pase no va al vacío, sino al pie de un central que no se esconde. Ter Stegen, con 2 centrales así, vuelve a ser lanzador de jugadas y no bombero de última hora. Y sí, también hay premio para los laterales. Con menos metros que cerrar en carrera suicida, su toma de riesgos ofensivos aumenta sin poner la casa patas arriba. Hay un capítulo que a veces se pasa por alto, las ABP, acciones a balón parado. Saliba no es solo timín en campo abierto, en área propia es cepillo de despeje, y en área rival, amenaza de bloqueo y segunda jugada. El Barça ha perdido puntos por no cerrar partidos en corners y faltas laterales. Una pieza que gane duelos aéreos sin hacer faltas tontas añade puntos en Liga y supervivencia en Champions. Pequeño gran cambio. Cuando tu rival sabe que no te hace daño fácil ni en ABP, tira una marcha atrás por miedo al contraataque. Otra victoria invisible. El relato también importa, y aquí la identidad culé está en juego. Venimos de años de altibajos, de proyectos que arrancan y se frenan, de ilusiones que chocan en cuartos europeos. Un fichaje como Saliba reubica al Barça en la conversación global no por marketing, sino por arquitectura deportiva. Europa respeta a quien no concede. La prensa inglesa se pregunta cómo y el vestuario culé responde con un porque podemos. No es chulería, es autoestima competitiva. Y eso se contagia desde la grada a la plantilla, del campo a la ciudad. El club gana silencio ruidoso, menos excusas, más fútbol. Minuto de Minicity bien colocado. Si estás viendo esto y te late el plan,
Suscríbete y comenta qué pareja te ha marcado más en tu memoria, Puyol Márquez o Piqué Puyol. ¿Ves a Araujo, Saliba en esa conversación dentro de 2 años? Tu respuesta me sirve para el análisis de la parte 4, donde cerraremos con comparativas históricas y hoja de ruta. Vayamos cerrando esta segunda parte con una última imagen. Semifinal europea en Montjuic, partido áspero, rival correoso. Minuto 83, centro envenenado al segundo palo. El estadio contiene la respiración. Saliba, sin aspavientos, calcula, acompaña la trayectoria, amortigua de cabeza a lateral, pase interior y salida limpia. Aplauso de reconocimiento, de esos que no salen en clips, pero que te levantan de la silla. Eso es lo que te dan los centrales grandes. Calma donde los demás pierden el pulso. Y la calma, en primavera europea, vale tanto como un gol. Cuando hablamos de fichajes que trascienden lo deportivo, hablamos de símbolos. El Barça no solo necesita jugadores, necesita referentes que generen memoria colectiva. Piénsalo, ¿qué significa Ronaldinho en el imaginario culé? No solo gambetas, sino la resurrección de un club que había perdido confianza. ¿Qué representa Puyol? No solo un central, sino la certeza de que el equipo nunca se rendía. ¿Qué dejó Piqué en su legado? No solo títulos, sino una mezcla de descaro, temple y capacidad de responder en noches grandes. Saliba, con su perfil, tiene potencial de inscribirse en esa línea. No es un nombre rutilante de highlight ofensivo, pero sí un guardián que permite que el resto florezca. Y a veces, la historia del Barça se ha sostenido precisamente en esos pilares invisibles que hacían posible la magia de otros. Si comparamos con las duplas históricas, vemos un patrón. Puyol Márquez, liderazgo y técnica. Piqué Puyol, serenidad y garra. Lenglet Umtiti, en su mejor momento anticipación y salida. La combinación de Saliba y Araujo encajaría como un nuevo capítulo, físico y velocidad e inteligencia. Sería la primera vez en mucho tiempo que el Barça tendría 2 centrales de perfil élite mundial, jóvenes, con margen de crecimiento y con un contraste de virtudes tan claro. Esa mezcla es la que multiplica opciones tácticas. Puedes defender más arriba, más atrás, más en bloque medio, puedes adaptarte a rivales de estilos distintos sin romper el ADN. Y esa versatilidad es clave en Champions, donde cada eliminatoria te plantea un puzzle distinto. No olvidemos que las noches europeas son donde se mide la grandeza. El Barça, en sus caídas recientes, no ha sido inferior en talento ofensivo. Ha tenido delanteros capaces de marcar goles a cualquiera. El problema recurrente estaba atrás. Errores puntuales, despistes en marcajes, falta de temple en los últimos minutos. La narrativa de la fragilidad se instaló en la cabeza de jugadores y afición. Cada balón largo rival se sentía como amenaza. Cada córner en contra era un drama. Con Saliba, ese relato cambia. El equipo no entra a un partido europeo esperando el golpe, sino confiando en resistir. Y esa confianza no es humo. Se traduce en piernas que no tiemblan, en jugadores que arriesgan más porque saben que atrás hay escudo. Imaginemos un escenario concreto. Cuartos de Champions contra el Bayern. Minuto 65, empate a 1 en el Allianz. Centro lateral buscando a Kane. Saliba mide, anticipa, despeja sin despeinarse, y el contraataque se activa. ¿Resultado? El Barça no se desmorona en el momento clave, sino que responde. Esa secuencia, repetida, va cimentando un nuevo relato europeo. Este Barça ya no se cae en noches grandes. Y eso, familia, es lo que convierte a un club en candidato a levantar la orejona. Porque por mucho talento que tengas arriba, si no tienes base atrás, Europa te desnuda. Y la base, con Araujo y Saliba, sería acero inoxidable. Pero no todo es fútbol. Hablemos del efecto mediático. El fichaje de Saliba no sería solo una noticia deportiva, sería un terremoto narrativo. La prensa inglesa, acostumbrada a ver a sus estrellas quedarse en Premier, tendría que tragarse un golpe de realidad. Un jugador top elige al Barça en pleno proceso de reconstrucción. En Francia, orgullo nacional al ver a uno de los suyos recalar en un club histórico. En Italia y Alemania, suspiros de nostalgia y críticas a sus propios clubes por no moverse a tiempo. Y en Madrid, silencio incómodo. Porque ellos llevan años alimentando la narrativa de que la Premier es inaccesible y que el Barça no puede competir. Ver a Saliba de blaugrana es dinamitar esa ficción de un plumazo. Además, hay un punto casi poético. Mientras el madridismo se desvive por Mbappé, soñando con su desembarco desde hace años,
el Barça les arrebata al central que realmente necesitan. Ellos quieren fuegos artificiales arriba, nosotros construimos cimientos atrás. Y al final, ¿qué gana campeonatos largos y Champions? La solidez. La paradoja es deliciosa. El Madrid ficha brillo, el Barça ficha columna vertebral. Y cuando llegue el momento de la verdad, el brillo se apaga si no hay base. Ese contraste es un golpe de ajedrez que duele más que cualquier gol en un clásico. Por supuesto, habrá detractores que dirán, es demasiado dinero, no se puede sostener, hay riesgo financiero. A esos se les responde con hechos. El Barça ha demostrado que, incluso en situaciones complicadas, su magnetismo sigue intacto. Lewandowski llegó en circunstancias adversas. Gundogan eligió Barça por encima de opciones más fáciles. Cancelo se vistió de blaugrana cuando todo parecía imposible. Saliba sería la confirmación de esa tendencia. Los grandes saben que el Barça siempre vuelve. Y ese retorno, además, tiene un componente identitario. No se trata de gastar por gastar, sino de fichar al jugador adecuado para la posición más sensible del campo. No podemos ignorar tampoco el efecto cantera y vestuario. Los jóvenes del Barça, al ver llegar a Saliba, reciben un mensaje claro. Aquí no solo se apuesta por talento ofensivo, aquí también se construye estructura. Y eso les da confianza para crecer sin la presión de tapar agujeros que no les corresponden. Piensa en Balde. Su proyección ofensiva se potencia cuando sabe que, si pierde un duelo, detrás hay cobertura sólida. Piensa en Pedri. Su pase arriesgado se ejecuta con más libertad porque sabe que, si se corta, no es tragedia. Esa red invisible de confianza multiplica el rendimiento de todos. El fichaje de un central puede ser el detonante de un salto colectivo. Y para cerrar esta tercera parte, dejemos una imagen simbólica. El Camp Nou nuevo, repleto, mosaico azulgrana, presentación oficial. Saliba entra al césped con la camiseta, levanta el balón, sonríe. El estadio ruge. Ese rugido no es solo bienvenida, es exorcismo. Es la grada diciéndole al mundo, aquí seguimos, aquí mandamos. Esa energía, canalizada, es gasolina para todo el proyecto. Y sí, culés, esa gasolina puede ser el inicio de una nueva era. Ahora hablemos del mañana. Porque fichar a Saliba no sería un movimiento de un verano, sería sembrar futuro. El francés tiene 24 años. Eso significa que, junto a Araujo, podrían sostener la defensa del Barça por casi una década. 10 años de estabilidad en la posición más difícil de encontrar. 10 años de confianza para que los proyectos deportivos no se tambaleen cada vez que un rival aprieta. 10 años de muralla. Y en un fútbol donde los delanteros cambian de club cada 3 temporadas, tener centrales que duren es una ventaja estratégica brutal. ¿Qué implicaciones tiene esto en Europa? Muy claras. El Barça vuelve a sonar como candidato natural a la Champions. No como outsider simpático, no como equipo en transición, sino como aspirante real. Porque la ecuación es simple, los títulos grandes se ganan defendiendo bien. Si tu base es sólida, tu techo depende del talento que consigas sumar arriba. Y el Barça tiene cantera, tiene jóvenes, tiene creatividad ofensiva. Lo que faltaba era el pilar. Saliba puede ser ese pilar. Y cuando un club vuelve a creer que puede competir con cualquiera, su aura cambia. Los rivales ya no ven al Barça como presa fácil, lo ven como amenaza. Ese cambio de percepción es oro. Pensemos en un futuro clásico dentro de 2 años. Bernabéu, lleno. Vinicius intenta un regate, choca con Araujo. Rebote, busca escape por dentro, aparece Saliba. Robo limpio, salida jugada. La grada enmudece. Los comentaristas suspiran. La afición culé celebra como un gol. Esa escena, repetida, se convierte en trauma para ellos y en bandera para nosotros. Y cada trauma blanco es un plus de moral blaugrana. Porque el fútbol, no nos engañemos, también es psicológico. Quien cree, manda. Y no olvidemos el factor merchandising e ilusión global. Niños de 8 años pidiendo la camiseta de Saliba con el dorsal 2 o 3. Pancartas en el estadio dándole la bienvenida. Noticias en medios internacionales destacando el renacimiento culé. Todo eso es parte del paquete. Un fichaje de este calibre no solo aporta en el campo, sino en las cuentas, en el marketing, en la proyección global. El Barça vuelve a ser conversación de titulares, vuelve a estar en boca de todos. Y eso,
En una era donde la narrativa vende casi tanto como el juego, es imprescindible. Ahora, respondamos a la pregunta clave: ¿qué pasará en Madrid? El guión es previsible. Roncero llorando en tertulias, Pedrerol con su exclusiva de humo, Edu Aguirre apagado en la esquina. El madridismo inventando excusas, el Arsenal nos lo regaló, la Liga debería intervenir, no es sostenible. Ya lo hemos escuchado con Lewandowski, con Cancelo, con Gundogan. Y siempre la misma conclusión: el Barça ficha, el Madrid se queja. El relato se repite. Y cada repetición duele más porque les recuerda que, por mucho que hablen, el club que resucita es el Barça. No quiero que este cierre sea solo un canto triunfalista. Quiero que sea un recordatorio de identidad. El Barça, incluso en sus peores momentos, nunca dejó de ser grande. Puede caer, puede tambalearse, pero siempre vuelve. Saliba sería la prueba de que la resiliencia no es discurso, es acción. Es poner sobre el césped un central que mira a los ojos a Mbappé, a Haaland o Bellingham sin pestañear. Es decirle al mundo: seguimos aquí. Y eso, culés, es lo que necesitamos. No solo un jugador, sino un símbolo. Así que, familia, cierro con un llamado a la acción. Si has sentido el cosquilleo en el pecho imaginando esa muralla con Araujo y Saliba, suscríbete ahora mismo. Si te emociona la idea de ver al Barça volver a levantar la Champions, comparte este video. Y si quieres que la comunidad culé siga creciendo y callando bocas, deja tu comentario. ¿Crees que Saliba será el fichaje que nos devuelva al trono del fútbol mundial? Porque esto, culés, no es humo. Esto es un bombazo. Y los bombazos, ya lo sabes, cambian la historia.